Bienvenidos, hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos de Uruguay al Mundo. Hoy vamos a continuar con el análisis que estábamos haciendo con Carlos Acosta, con el libro de Job. Habíamos empezado ese libro, hicimos una pausa, un paréntesis, para hablar de ciertos temas, pero es verdad que tenemos que continuar charlando y hablando con nuestro querido, amado hermano Carlos Acosta. Vamos a darle la bienvenida a Cristianos de Uruguay al Mundo. Gracias. Hablar un poquito antes de comenzar y continuar el libro de Job, de un pupurrí de tantas cosas que han pasado desde la última vez que estuvimos charlando hasta ahora, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en la ONU. Hostil, pide que se ataque la mezquita de Al-Aqsa, y esto provocará una guerra religiosa que llegará mucho más allá de la región. Escuchar lo que está diciendo. Está acusando a políticos de Israel, se refiere a Smotrich y Ben-Gvir, de que el ataque a la mezquita de Al-Aqsa va a provocar una guerra. Escucharlo. Hostil, pide que se ataque la mezquita de Al-Aqsa, y esto provocará una guerra religiosa que llegará mucho más allá de la región y llevará a un enfrentamiento total del que ningún país podrá escapar. Una guerra mundial por la mezquita de Al-Aqsa. Y recordar esto, para el pueblo de Israel es sí o sí la reconstrucción del templo. Lo que está pasando en Gaza. ¿Qué te parece todo eso, Carlos? ¿Qué opinión te da? La opinión que da es que son cosas que indudablemente tienen que pasar. Y tiene que pasar, pues es una obra, se va manifestando la obra de Dios, pero tampoco personalmente pienso que es una cosa en que nos debe desesperar, porque nosotros sabemos que Dios cuida de su pueblo. Ahora, nosotros tenemos que orar por la paz en el mundo, es decir, nosotros no nos interesa que muera nadie en una guerra, es decir, Cristo nos dijo amar a vuestro enemigo. Por eso, indudablemente no queremos que sufra el pueblo de Israel, pero tampoco que sufra los palestinos. Nosotros queremos que nadie sufra. Es decir, queremos que todos conozcan a Cristo, porque Cristo murió por todos. Murió por nosotros, murió por los palestinos, murió por los árabes, por los hindúes, por los budistas, por todos murió Cristo. Cristo los ama a todos por igual, y por todos dio la vida. Y Él los recibe a todos, Él está dispuesto a recibirlo a todos. Pero claro, si nosotros, ¿cómo vamos a poder querer el mal para personas diciendo, no, atacan a Israel, querer el mal para, como desgraciadamente algunos piensan, para personas que Cristo dio la vida por ellos también? Es decir, dio la vida por ellos también. Entonces nosotros tenemos que hablar por la paz, porque no mueran niños, porque no mueran mujeres, porque no mueran hombres, porque no se destruyan familias, porque no queden huérfanos, porque no queden viudas, se destruya nada. Pero las circunstancias se dan y están más allá de nuestra potestad. Lo que pasa es orar y pedir la protección de Israel, para a su vez que cese, que venga la paz. Es decir, no podemos decir que cese porque si es la voluntad de Dios, Dios tiene su trabajo a cabo, su voluntad, obviamente, pero no podemos ir contra una cosa que sabemos que hay profecías que se van cumpliendo y no podemos ir contra la voluntad de Dios. Y Dios tiene sus motivos, sus razones, y eso es justo. Pero sí podemos pedir por el menos ya no daño posible de las personas, el menos sufrimiento posible, que acabe lo más pronto, es decir, todas las cosas que puedan manifestar misericordia y amor por las personas, de todo desde ambos bandos. Como siempre manifestamos acá en el canal, y como acabaste de decir, el objetivo del cristiano es mostrar que Cristo murió en la cruz por todos, que reconozcamos que todos somos pecadores, y le guste a los palestinos, que son árabes, le guste a los judíos, que son ultraortodoxos y que no reconocen a Cristo, le guste o no le guste a uno o a otro, Cristo es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Hijo de Dios de Israel y es el Mesías que en promesa estableció que iba a venir y que va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La promesa es que va a volver por la iglesia primero. Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías que resucitó, que llevó nuestros pecados y que permanecemos en sus mandamientos obedeciéndole,
no yendo ni a derecha ni a izquierda, tratando de pelear con la sana doctrina, pelear para mantener, mejor dicho, la sana doctrina, ¿verdad, Carlos? Claro, No claro. adulterándola, no usando la iglesia como pretexto para ganar dinero, no para ganar almas para uno, no siendo soberbio, sino actuando como iglesia en conjunto para informar esto que acabaste de decir y humildemente uno acaba de decir. Nuestra Que lo que función esté, es exaltar la figura de Cristo y exaltar la grandeza, el amor de Dios. Esa es la función de uno, no la personal, ni de una institución, ni un grupo de hermanos, ni una corriente religiosa. Exaltar la figura de Cristo y su grandiosa obra en la cruz y el gran amor de Dios para la humanidad. como dijo nuestro queridísimo hermano Víctor, que nos reunimos los lunes acá, cuando mencionó que como los levitas llevaban el tabernáculo en sus hombros arriba, ellos abajo, ellos levantando el tabernáculo que era el reflejo futuro del Mesías, de Cristo, de la luz, a quien hay que resaltar, no nosotros, no los levitas, no los sacerdotes, no los cristianos humildes, los siervos inútiles, sino Cristo. Y es Él el que trae la paz al mundo. Pero si el mundo lo sigue rechazando y no sigue su mandamiento, el mundo va a lo que va a pasar después que venga el arrebato. Y no solo eso, sino aunque no venga Cristo ahora, venga en su tiempo, tarde o temprano vamos a estar frente a Dios. Y vamos a responder a una pregunta. ¿Despreciamos la sangre del Cordero, sí o no en vida? A la gente de YouTube que está escuchando, a los falsos cristianos, ¿despreciamos, pisoteamos la sangre del Cordero? ¿O realmente la exaltamos, dando gracias cada día por haberse sido derramada por cada uno de nosotros? La maldad humana es impresionante. Esto que pasa en Palestina y en Israel y lo que está pasando en la ONU, es decir, lo que uno ve, las decapitaciones. Yo estaba viendo un video de un canal que se llama Estrategias Militares. Voy a poner un fragmento a ver qué te parece y lo analizamos un poquito. Vamos a meter un poco de estrategias militares acá y vamos a analizarlo y vamos a ver qué es lo que se refiere ese video. Vamos a prestar atención de lo que está pasando en Medio Oriente y que a veces la gente no se da cuenta. Vamos a analizarlo, a ver. Ahora mismo ahí. Mirar lo que ocurre. El exterior del Hospital Shifa. Esto no lo vais a ver. Ni en televisión española, ni en las Naciones Unidas, ni en los diarios, ni en ningún sitio. Ni van a salir a decir los del genocidio que los que realmente están acabando con su pueblo son ellos. Atención a esto. Lo que vais a ver es lo que vais a ver, no voy a decir la palabra, porque quieren evitar que la gente se marche de la ciudad. الذين خانوا الوطن وخانوا شعبهم وخانوا قضيتهم ووضعوا ايديهم بايدي الاحتلال من اجل قتل ابناء شعبهم. A esta gente le han dado un estado. Reino Unido, Canadá, Bélgica, España, Portugal, Malta, Canadá, hemos dicho ya. A esta gente le han dado un estado. No os pongo el vídeo completo porque nos cierran el canal. Ahora en Al Jazeera pueden poner lo que le dé la gana, porque ahí no hay censura, ahí no pasa nada. A este canal, vídeo que hacemos de Nicolás Maduro, nos lo censuran a las 24 horas, o vídeos cuando contamos cosas como estas, censurados a las 5 horas. A esta gente le han dado un estado. ¿Alguien me puede decir o me puede marcar la diferencia? A ver si alguien encuentra diferencias. Esto es como un juego macabro. ¿Cuál es la diferencia entre esta foto del Estado Islámico a esta foto? ¿Cuál es la diferencia?
que unos van vestidos de naranja. Tenemos un problema. Tenemos un problema grave en Occidente. Muy, muy grave. Hemos maquillado esto. Lo hemos pintado de color de rosa. Y lo vamos a pagar. Vaya que sí lo vamos a pagar. Lo van a pagar, Carlito. Y Lo que pasa vale es que si lo van a pagar. el Islam es una religión que siembra el odio. Prácticamente el motivo fundacional es acabar con el pueblo judío. Con el pueblo judío. Con el pueblo judío todo lo que es musulmán. Y del otro lado está el cristianismo, que es una religión. Sí, pero y del otro lado está el cristianismo, que es la religión de amor. Y esa es la diferencia, una religión que siempre que se basa en el odio hacia el prójimo, hacia el distinto, y el cristianismo que se basa en el amor al distinto, es decir, el amor hacia todo. El problema es que en su gran amor, los países occidentales con raíces judío-cristianas permitieron entrar a personas que al final se le quedaron con los países. ¿Y qué pasa? Ahora ya los políticos tienen miedo que esta gente se les levante. Entonces ya están gobernando ellos prácticamente. ¿Pero qué pasa? Si un presidente español, un presidente francés, un presidente canadiense, un presidente dice algo en esta gente se le levanta al país y el desastre. ¿Qué pasa? Hacen más ruido 100.000 musulmanes en un país que 9 millones o 10 millones de nacionales. Porque nunca los cristianos van a salir a hacer desastre. ¿Vos viste la imagen que comparó? Sí, sí. Porque la gente no se da cuenta. Eso ni porque hay gente que... Claro. Es decir, la de los naranjas, ¿quiénes eran esos de naranja? Esos eran norteamericanos que mató ISIS. El otro día en la ciudad de Siria mataron al de la ciudad rusa, mataron a una familia entera. Niños y todo, y tiraban gente por los balcones y la obligaban a salir. Bueno, eso sería políticamente o yo estaba bichando, el Estado palestino nunca existió. Si vos vas de acá para atrás, nunca existió. Nunca existió un Estado llamado Palestina. Lo crearon ahora. Por algo quieren fundarlo. Por algo quieren fundar un Estado. Si lo fundan es porque no existe. Ellos mismos se están diciendo, dice que, por ejemplo, si están fundando un Estado porque nunca existió. Nunca existió. Es así. Exacto. Yo ahora estaba leyendo, a ver si lo encuentro por acá. Si el Estado palestino hubiese existido y los israelitas estuvieran ocupando el Estado palestino, estarían diciendo liberar el Estado palestino. No, están fundando el Estado palestino. ¿Y quién? La ONU. La ONU con los votos, por ejemplo, de Uruguay. Claro. No de este Uruguay, del político Uruguay de hoy en día. Bueno, de que algunos uruguayos votaron, no todos. Y quieren crear una cosita, Carlito, este Estado palestino, acá. ¿Lo ves? Sí, sí. Es decir, ese que recién vimos, ¿no? Que no quiere decir que todos los palestinos sean así, pero se rigen más o menos por esa política. Los judíos solo tenemos una tierra, esto. Dice, hay una canción, El día de Tzahevet, no tengo otra tierra. Esta tierra es la nuestra. No nos vamos de aquí. Así no les guste a ellos. Así nos critiquen porque ya nosotros los judíos ya sabemos qué es no tener un país. Ya vimos las consecuencias de no haber tenido un ejército hace 80 años, cuando los nazis, los alemanes, los europeos, los occidentales, nos estaban masacrando en campos de concentración. Ya sabemos qué es y aprendimos la lección. No, gracias. Preferimos un ejército, defendernos, que no se metan con nosotros. Y si al mundo no le gusta y prefieren criticarnos porque Israel nos defendemos del terror islámico a cada vuelta, pues critíquenos, porque yo prefiero a un Israel criticado por el mundo, que todos nos critiquen por defendernos. Yo prefiero eso a un Auschwitz, a un campo de exterminio nazi, donde todo el mundo, callado, de brazos cruzados, prefiere... Lo vimos el 7 de octubre del año pasado, que odia, vos sabés que nacen ya odiando al pueblo de Israel. Te voy a contar el conflicto árabe-israelí en segundos, a través de una historia personal. Conozco una persona que es un árabe que se escapó de Gaza hace varios años atrás y hoy es un judío, se convirtió al judaísmo. Ahora, él desde adentro vio lo que es vivir entre gente que odia a Israel. Él en sí mismo estudió años en una mezquita
y vio y sintió en carne propia lo que es el odio a los judíos. ¿Y qué explica él? Que en toda su vida como árabe, antes de convertirse al judaísmo, nunca escuchó los judíos conquistan nuestra tierra, es un problema geopolítico, aquí hay una guerra de intereses. No, él lo que escuchó y sintió en carne propia es el odio por los judíos y que ellos quieren eliminar a los judíos e eliminar a todo hereje, es decir, cualquier persona en el mundo que no es fundamentalista y extremista como ellos. Esto es una guerra mundial. Porque ya esto es parte de Ismael y Isaac, ¿verdad? Y a todo Occidente y a todo el que no sea musulmán. Porque eso en realidad la idea fundamental es desparramar el Islam por el mundo, porque hasta que no desparramen el Islam por el mundo no viene el profeta de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que a la buena o la mala ser musulmán. Es una religión difícil. Desgraciadamente no es una religión de paz ni una religión de amor. Mezclar. Es como si Argentina volviera a Uruguay y hicieran que en parte de los departamentos pusieran argentinos conviviendo en donde sería el territorio de Uruguay. Claro. Que nos odian a forma de matar y a su vez nos ponen a compartir lo que es Jerusalén. El discurso de Netanyahu el otro día, cuando habló acerca de un primer ministro turco, que habló acerca de una piedra escrita en hebreo antiguo, que reflejaba que Jerusalén pertenecía a Israel ya de hace 3.000 años atrás, cuando hicieron el túnel. Colocaron esta tablilla en hebreo, la Biblia misma refiriéndose a ello, porque ese canal, la excavación de ese canal, está descrita en la Biblia. Y aquí lo vemos en hebreo bíblico. Quizá, excepto por los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico más importante en Israel. Y yo le dije, mire, tengo una propuesta para usted. ¿Sabe? Tenemos miles de artefactos otomanos en nuestros museos. Elija el que quiera. Puede llevárselo. Es suyo. Hagamos un intercambio. Y él me respondió, no, lo siento, no puedo hacer eso. Entonces le dije, bueno, llévese todos los artefactos de nuestros museos. Y él volvió a decir, no, no puedo hacer eso. Yo insistí, está bien, dígame su precio. Y él me contestó, primer ministro Netanyahu, no hay precio. Yo le pregunté, ¿por qué? Y él dijo, porque hay una creciente base islámica encabezada por el entonces alcalde de Estambul. Usted conoce su nombre. Y habría un gran escándalo de parte de ese sector del pueblo turco si entregamos a Israel una tablilla que demostrara que Jerusalén era una ciudad judía hace 2700 años. Bueno, en realidad era una ciudad judía hace 3000 años. Demuestra que ese lugar siempre fue ocupado por personas de Israel. El propio hijo de Hamas, que le llaman el hijo de Hamas, cuando manifestó en un discurso, existe todo un planeta. Él mismo reconoció esa porción chiquitita. Dios dijo, acá voy a poner a Israel. Ustedes vayan a todos, pero acá voy a poner a Israel. Y todo el mundo ahora, hoy, quiere que ese lugar no sea completamente de Israel, que sea del enemigo de Israel, junto a Israel. Israel is God. You fight with Israel, you are fighting with the most powerful authority of the universe. Do I need to say it clearer? If you don't accept it, you are in the face of a certain destruction. God said, take earth, go wherever you want, do whatever you want. You'll be responsible for your actions. But this small part of the land belongs to me. And the earth is vast. And it's all the same. But here, this is mine. And they choose to come for this small piece of land. Everywhere else is not enough. They have hundreds of countries. And they have the same potential. And I don't understand why they insist to come after Israel, to spread their hatred. It's insanity.
Pero cuando a las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, le dieron el mandato a Inglaterra de que le volviera al Estado de Israel, cuando Inglaterra miró, dijo, bueno, el Estado de Israel va hasta parte de Siria, parte de Jordania, era mucho más grande de lo que es ahora, porque el Estado de Israel histórico es mucho más grande. ¿Qué pasó? Y como le integraron a Inglaterra, y ya los problemas venían, Inglaterra empezó a recortar y cada vez era menos. Al final le dio el pedacito que le dio y a su vez después le encajó la Franja de Gaza y después sacando y ahora hay que seguir sacando. Es decir, pero Israel es algo curioso, cuando es como un pozo, cuando más le sacas se hace más grande, más poderoso, porque cuando más ataca Israel más poderoso se hace. Y no entiende que esto no es algo humano, que no va con... va más allá de las teorías militares, va más allá de las matemáticas, Israel, como un pequeñito país puede resistir. Ya lo dijo, como decías tú, el líder Hamás, se están luchando contra Dios, pero así como los rabinos, los sacerdotes, sabían que Cristo, sabemos que eres de Dios porque que eres de Dios, nadie hace las cosas que tú haces. Dice, pero que en vez de ir y arrodillarse a los pies del Señor y decir Mesías, dijeron, no, hay que sacarlo, ¿cómo voy a arrodillar yo, el sacerdote, a los pies de un carpintero, del hijo carpintero, y joven todavía? No, lo matamos, lo sacamos. No se dan cuenta cómo van a matar al hijo de Dios. Ellos pensaban que lo iban a matar, pero ¿cómo luchó contra Dios? Y es lo que está haciendo el mundo, luchando contra Dios. Se lo dijo mismo el hijo del gobernador de Palestina, están luchando contra Dios. Lo malo es que Occidente lo han enseguecido de tal manera que hay cristianos que piensan que lo que está haciendo Palestina está bien, lo de Hamás está bien, no en el sentido de matar, pero en el sentido de reclamar un territorio. Ya está reclamando un territorio, quieren usurpar un territorio, que es diferente. Pero las cosas están así y nosotros no podemos hacer nada. Ya te digo, nosotros tenemos que orar por la paz y buscar la menos violencia posible, las menos pérdidas posibles, lo menos huérfanos posible, los menos vivos posible. Nosotros somos cristianos y nos enfocamos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Claro. Y que vemos que hay un plan de Dios, es real, con ese pueblo, que desde hace mucho tiempo está queriendo ocupar su lugar que Dios le dio. Obviamente a través de la Biblia hemos visto todos los errores que ha hecho ese pueblo, y por gracia de los errores que tuvo, nosotros tuvimos la misericordia que los gentiles tuviéramos la gracia de la salvación. Y bueno, estamos esperando que la plenitud de los gentiles se conviertan, se arrepientan de los pecados, crean en Cristo, se empiecen a crecer espiritualmente a través del Espíritu Santo, reuniendo, leyendo la Biblia, orando todos los días, para que en un momento se dé lo que todo el mundo sabe que es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis va a ir de cabeza, se le llama los 7 años de tribulación de Jacob. Algunos manifiestan que son 7 años del Apocalipsis, bueno, y en ese momento lo que dice el Apocalipsis, que son los sellos, las copas, las trompetas, los truenos, todo va a ser para el mundo y para ese pueblo, para que en algún momento diga, pucha, le erramos, harán gran lamentación, como cuando ven al hijo unigénito, me verán a mí, a quien han traspasado, dice la Biblia. Y bueno, ahí vendrá la próxima fiesta, después de las trompetas, que es el día de la expiación, el día de la expiación, ¿no? Que es el día del arrepentimiento absoluto ante Dios. Y ahí sí van a limpiar todos sus pecados. Es un plan de Dios, es un misterio que escapa al razonamiento personal. Nosotros tenemos que alcanzar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El creyente que alcanza la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, todo entendimiento racional, está en una paz que todo lo que acontece, todas las locuras del mundo, están como en otro nivel, porque él solo tiene ojo para Cristo y para Dios. Entonces no hay nada que lo pueda perturbar. Pero lo único que puede hacer el creyente es siempre pedir al Padre misericordia, orar por los enemigos, orar por los amigos, orar por la iglesia, orar por la paz, orar porque no haya destrucción y muerte. Pero siempre es la voluntad de Dios, porque Dios tiene un juicio que hacer. Nosotros no ponemos interpretando el juicio de Dios. Nosotros pedimos, hágase tu voluntad, porque Dios tiene un juicio y Dios es justo. Nadie va a recibir menos de lo que merece, ni más de lo que merece. Nadie va a ir al infierno
o si no lo merece, y nadie va al cielo si no lo merece. Dios es justo, esa es la soberanía de Dios, esa es la justicia de Dios. Nosotros no somos quien va a cuestionar a Dios. Sería atrevido a cuestionar a Dios. Entonces nosotros simplemente, como dijo él, oramos por nuestros enemigos. Si consideramos algún enemigo, oramos por ellos. Si lo consideramos amigos, indudablemente más, ¿no? Pero nosotros somos de un Cristo que nos enseñó a amar a los enemigos. Somos de un Cristo que murió por todos. No somos Y sean de Palestina, que vengan a escuchar la palabra, sean judíos, sean ateos, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean católicos, sean evangélicos, lo que sea, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, resucitado, que murió por los pecados de cada uno. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, convertidos y creer el evangelio. Las puertas abiertas para toda la humanidad. El mensaje muy bien, exacto. No hay mucho más, es decir, que obedecer el plan de Dios, seguirlo, nosotros continuar en la trayectoria de su benevolencia y bueno, y continuando aprendiendo de su palabra y creciendo todos los días. Un saludo a los hermanos de la iglesia en Manga, que en el día de ayer nosotros aquí en Pando tuvimos la bendición de poder ir y pasar un momento de ágape con ellos, así que les mandamos un saludo a algunos de los hermanos de la iglesia de Manga, los cuales nos recibieron en su casa y compartimos un momento, ¿verdad, Carlito? Sí, fue hermoso. La recibió muy bien, muy bien. Tuve un buen momento con ellos, hablando de la palabra, compartiendo. La verdad que muy agradecido su corazón. No podíamos parar de hablar, uno u otro, no podíamos hablar del Señor, no de fútbol, no de política, del Señor. Casi amanecemos allá. Falta unos minutos para que nos amaneciéramos allá. Es verdad. Muy bien, continuamos con Job. Para recordar, como dijimos al principio, Carlitos, este hombre la vivió, y como hemos ya visto, estimado amado hermano Carlos, en el libro de Job, que ya lo hemos analizado, cuando él perdió absolutamente todo, vinieron 3 amigos que quisieron de alguna forma u otra consolarlo, pero debe consolarlo, dieron con un palo más duro y él no se sintió cómodo con el consejo de los amigos, que él debe venir a consolarlo, vinieron a juzgarlo. Y sin amor, juzgarlo sin amor, sino con soberbia, con vanidad, que ese video que nosotros hicimos está muy bonito, lo recomendamos a la gente que lo vea, porque tiene mucho para enseñarnos a todos, de humildad, de amor, de cuidado entre los hermanos, de cumplir el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa no juzgarlo, no ver la paja ajena, sino sacarse la viga de uno, no empezar a vomitar sabiduría, sino que con amor las heridas se van curando entre hermanos. Y ese Job que se sentía tan mal, empezó a defenderse después de escuchar a estos amigos, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad, Carlos? ¿Qué piensas tú? Sí, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, vamos a ir leyendo y viendo lo que Dios nos revela para compartir con los oyentes. ¿Alguna reflexión con respecto a los amigos que mencioné? Sí, bien, los amigos indudablemente eran humanos y débiles como podemos ser nosotros. Primero fueron la buena, es decir, después la intención fue buena, pero a medida que la intención, indudablemente la intención fue buena, porque yo pienso que ellos en definitiva eran buenos amigos, porque estuvieron 7 días al lado de él sin hablarle, y vos pasar una persona 7 días sin hablarle al lado, acompañándolo sin hablar, porque dice que el dolor de él vieron que era tan grande que tuvo que hablar. El problema fue que lo fue ganando la carne, lo fue ganando las pasiones que tenemos nosotros, fueron ganando, y en cierta manera empezaron a surgir viejas raíces de amargura, como puede ser una envidia escondida, todas las cosas en recuerdo más allá, y al final ya lo acusan de beber el escarnio como agua, prácticamente de ser el peor de los pecadores del mundo. Es decir, a veces el problema también es eso, tratar de razonar a Dios. Porque ellos trataron de razonar qué le pasaba a Job, y cuando no lo encontraron en primera instancia una razón, la mente se le empezó a ir, empezó a buscar posibilidades, pero nunca encontraron el verdadero motivo, la voluntad de Dios, la omnisciencia de Dios,
la soberanía de Dios. Ellos siempre pensaron que era blanco o negro, no había término medio. Job mismo lo pensó, porque en cierta manera Job también pensó, dice, acá hay algo que está mal. Yo hice todo bien y Dios no me dio. Si yo pudiera hablar con Dios cara a cara, pero no, claro, él también llegó, pero no llegó al punto de eso, pero sí a no llegar a entender qué pasaba. No era como funcionaban las cosas según el entendimiento de él. Si hacía las cosas bien, te iba bien, si hacía las cosas mal, te iban mal. Y eso al no encontrar una respuesta razonable, se le empezó en la cabeza, empezaron a salir raíces de amargura y empezaron a creer que, bueno, lo que debe ser que este hombre es malo. No encontramos la solución, debe ser el peor de los hombres. Es malo, pero con lo que le pasó, que es tan horrible, debe ser muy malo. Muy malo. Claro, es eso. Es decir, nosotros, es decir, uno ve que eso dicen, Dios hace esto, Dios hace aquello, Dios hace esto, Dios hace aquello. Pero ¿sabían eso? En realidad, si Dios hacía esto y aquello, no sabían. Ellos hablaban por Dios, en cierta manera. El único que habló por Dios ahí fue Eliú, después vamos a leer, fue Eliú, que lo mandó Dios. Pero eso hablaban por sí, decían, Dios dice esto, Dios actúa de esta manera, Dios actúa de esta otra. A veces nosotros pecamos también podemos pecar esa arrogancia de hablar por el nombre de Dios sin saber, o por suposiciones. Hoy, desgraciadamente, bueno, Job lo entendió al final, después le ayudó a entender que el problema era ese, precisamente, no conocían a Dios, o tenían un conocimiento de Dios muy pequeño. Muy bien, Carlito. Es así. Vamos a empezar a escucharlo a Job, y después vamos a escucharlo si Dios lo permite y el tiempo así, si no quedaría para otra. Vamos a analizar algunas palabras de Job dentro de su gran sabiduría que tenía. En el capítulo 26, vamos leyendo uno y otro, no sé si podés llegar a leer. Sí. ¿Qué querés que lea? Empezamos a leer ahí el capítulo 26. ¿Qué dice? Bueno, ¿sí? ¿Qué manera de ayudar al débil, de salvar al que ya no tiene fuerzas? Qué bien sabes dar consejos, instruir al ignorante. ¿Con ayuda de quién has dicho esas palabras? ¿Quién te ha inspirado para hablar así? Bien. Esa parte le está hablando a los tres amigos. Después de haber escuchado su argumento, él le dice, esto que estamos leyendo, ¿no? Qué manera de ayudar al débil, de salvar al que ya no tiene fuerza. Muy bien, muchachos. Muy bien lo que ustedes hicieron. Qué bien saben. Menos mal que vinieron a consolar. Exacto. E instruir al ignorante, como si él fuera. ¿Con ayuda de quién han dicho esas palabras? ¿Quién te ha inspirado por hablar así? Es decir, había cierta ya ironía de parte de Job a los amigos, ¿no? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. Y el Abadón. El Abadón, porque tengo el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Él extiende el norte sobre el vacío, ¿no? Él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Tierra sobre nada. Estos son coordenadas geográficas, son prácticamente astronómicas. Claro. Cuando habla del norte está el vacío, si ustedes miran el universo, los famosos James Webb o lo que sea, y sacan fotos al norte del universo, van a ver que hay regiones que son absolutamente vacías. Después manifiesta, cuelga la tierra sobre la nada, obviamente está hablando de que la tierra, el libro de Job fue escrito 3000 años atrás. ¿Cómo sabía que no habían tortugas? Como decía la filosofía de esos tiempos. No, la Biblia habla la palabra de Dios. Y hoy la ciencia lo corrobora. La ciencia verdadera, no la mal llamada ciencia. Sí, la ciencia verdadera. La ciencia observacional, la que observa para aprender de naturaleza. Esa es la bien. Después está la mal llamada ciencia, la que siguieron algunos en el apartado de la verdad. Esa es la ciencia de las teorías extrañas y de la ausencia de la ciencia que trata de explicar las cosas sacando a Dios de la ecuación. Pero la ciencia que se maravilla con la creación, esa es la verdadera ciencia. Muy bien. Y acá la Biblia corrobora que la buena llamada ciencia sí prueba la existencia de Dios. Después dice el 8, ata las aguas. ¿Sí? Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas,
hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí Job dice cuán leve el susurro que oímos de él. Job empezó a inquirir que había algo que él no entendía. Como que ya el concepto que fue lo primero, ¿viste? Y solo ese susurro su poder. Él ya empezó a inquirir que había algo que se le escapaba. Al principio estaba muy seguro de que él entendía la voluntad de Dios, pero acá ya... Capaz que el reflejo de escuchar a sus amigos hablando como él podría haber hablado, claro, pues, lo llevó a decir, a veces esos espejos de otras personas sí, nos llevan a decir, pucha, mirá, así era yo, qué equivocado, y empezó a darse cuenta que Dios es mucho más de lo que nosotros pensamos, claro, obviamente, ¿no? Sí. El pensamiento del ser humano no es comparable y no se le puede acercar ni a 1 milímetro de lo que Dios ya tiene pensado, pensó y pensará, ¿verdad? Sí, el ser humano soberbio por lo general piensa a Dios casi como un par, como el superhéroe de los cómics, que son iguales pero con algún poder especial. No, es otra cosa. Cuando uno vislumbra con la gracia de Dios, vislumbra parte de la maravilla que es Dios, queda anonadado de tanta grandiosidad y no puede comprender, pero se da cuenta que es mucho más de lo que puede comprender, y ahí sí baja la cabeza al piso y ya no levanta el cuello altivo ante Dios. Soberano, totalmente soberano. Ojo que ahí viene la lástima, ¿no? Y la falta de sabiduría del ser humano, que a veces tienen que venir ciertos garrotazos para darnos cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Aprendemos a palo nosotros. No somos de aprendimiento fácil. Por las buenas es muy difícil que aprendamos cosas. Son muy duros de corazón. A veces las cosas que pasan no entendemos y es simplemente para nuestro bien, ¿no? Claro. Sí. A veces es necesario pasar cierta disciplina, como un padre disciplina a su hijo, porque a veces no nos damos cuenta que realmente estamos actuando como necios, ¿no? Moldeamos a Dios a nuestro punto de vista. Yo amo a Dios yo amo a mi Dios. Yo quiero a Dios como yo quiero amarlo. No, vos andas con tu Dios, yo voy a mi Dios, pero no existe el uno y el otro, existe solo un Dios y Él quiere que lo hagamos como Él quiere, no como nosotros querramos. Exactamente. Él ¿verdad? Él fue el creador, es el creador y el que pone las reglas. Y pone los límites, las reglas, todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros, criaturas, vamos a querer compararnos creador o cuestionarlo tan siquiera? Es decir, ese problema hoy se cuestiona a Dios como que es culpable de todo. Parte de la culpa tiene Dios. Si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto otro? Pero ¿quién somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? ¿Cómo podemos entender lo que es la mente de Dios, los propósitos de Dios, la obra de Dios? No te digo de una persona que vamos a decir que lee la Biblia, que conoce a Dios a través de la palabra, cuanto más una persona que jamás tocó una Biblia. Si Él se manifestó a través de la palabra, y todavía se levantan y dicen cosas. Qué ignorancia tan grande, Y eso nos lleva, y después de aprender, nos damos cuenta, como Job, acá, que Dios actúa para nuestro bien. Lo hizo Cristo muriendo en la cruz por nosotros y por nuestros errores. Es decir, tenemos que moldearnos nosotros a Dios, sí, porque Él hizo que por nuestra culpa el único Hijo, el unigénito, muriera en la cruz por nosotros para llevarnos al paraíso, no por nuestras obras, sino porque Él, en su infinitísima gracia y misericordia, nos perdonó. Por eso hay que arrepentirse. Lo vimos la otra vez cuando analizamos el trigo y la cizaña. El trigo siempre con su fruto agachadito, la cizaña altiva. La cizaña va a ser arrancada para ir al lago de fuego, pero el trigo va a permanecer con sus frutos. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo
estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto, pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo. No tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más. Mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago, y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. El cristiano verdadero no está en plena batalla contra Dios, cuestionándole sus obras, humilde. Si no entendés algo, le pedís a Dios oración, le pedís sabiduría para poder entender la palabra, te juntás con otros hermanos, como hace el del talento que le dio cuando Cristo lo rezongó, el que un talento tenía, lo escondió, le dijo, se lo hubieras dado a los banqueros, vos mismo me lo dijiste, Carlos. Y los banqueros pueden ser los hermanos que conocen dentro de la iglesia. Le hubieras preguntado a algún hermano de la iglesia, sin vergüenza, porque los hermanos estamos todos para unirnos y para aprender unos de otros. Y crecer, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que sí. Sí, si no desarrollar su talento, si hay un hermano que está desarrollando su talento, puede ayudarlo en algo. El hermano le puede ayudar en algo. Ahí ya está desarrollando su talento. Porque si hay un hermano que predica y precisa que alguien lo ayude y yo no tengo mi talento, sé qué hacer con él, le digo, hermano, precisa que lo ayude. Y lo ayudo a predicar en lo que me dedicaron. O hermano, precisa esto, precisa aquello. El que sea para la obra de Dios, se entiende, no cuestiones personales. Y es una manera también de hacer producir, que produzca frutos de talento. El hermano me ayude a desarrollar mi talento, a que mi talento tenga fruto. Pero todo es para la gloria de Dios, porque el talento no es para mí ni para él, es para Dios. Así, el fruto del talento es para Dios. Job en su análisis, Job en su batalla personal, en esta que estamos viendo ahora, manifiesta en su capítulo 27. ¿Seguimos? Sí. Leo yo esta. ¿Puedo? Sí. Vamos uno y otro. Dice, resumiendo Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Él, aún pasando por todo lo que estaba pasando, y ahí viene la paciencia de Job, mantuvo su integridad, no insultó a Dios, no blasfemó contra Dios, pudo lidiar razonablemente, bueno, si yo hice tal cosa, ¿por qué me pasó la otra? Si yo era una cosa, pero mantuvo esa oración. Eso lo venimos diciendo en todos los videos que estamos hablando al respecto. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar de Job, nos guste o no nos guste. Es lo que hablamos ayer más o menos, que si una persona, un creyente, va a un médico y le dan diagnóstico de una enfermedad terminal, indudablemente no es nada bonito y se acomoda a todos lados. Pero el creyente ora a Dios, pone en la mano de Dios y dice, hágase tu voluntad. Si el Señor piensa que esa enfermedad sea para muerte, sea para muerte, sea lo que sea, porque sabe que Dios es bueno y Dios siempre obra para bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos conceptos diferentes a los de Dios y valores diferentes a los de Dios, pero siempre va a obrar para bien. ¿Y qué pasa? Nosotros pedimos misericordia, pero decimos, hágase tu voluntad. Y esa es la verdadera fe. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero no es decir hágase tu voluntad, es creer y poner lo que tú digas está bien. Si yo tengo esta enfermedad, porque tú lo decidiste, yo pido que me sane. Ahora, hágase tu voluntad. Porque algo tengo que morir, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y siempre orando, y siempre dando gracias a Dios, por cada pequeña cosa. Eso es entregar la vida a Dios y hacer que nuestra vida sea totalmente dependiente de Él. Y nunca atribuir despropósito alguno, como dice esa idea, como no hizo Job. Y Job no atribuyó despropósito alguno a Dios.
Es decir, no, vos lo haces por esto, vos lo haces por esto otro. Ah, sí, sí. Es decir, él nunca le dijo, hay intenciones escondidas detrás. No, él siempre siguió. Pero además, vamos a entender un punto. Si yo me suelto de la mano de Dios, del Todopoderoso, del Omnisciente, del Padre, del Dios de amor, ¿de la mano de quién me voy a agarrar? ¿Quién me puede socorrer si no me puede socorrer Dios? No hay otro, no hay dónde ir. Es decir, sería tonto que diera solo. Es decir, prefiero aún estar con Dios, sufriendo con Dios, que lo que sea cualquier sufrimiento, sea lo que sea, yo sé que al final va a ser para bien. Entonces, de estar de la mano de Dios, sostenerme en la mano de Dios, que Él me sostenga y no quedar solo, porque si yo me suelto de la mano de Dios, quedo solo, o si no voy a buscar al diablo, pero el diablo sabemos cómo es. Es decir, no hay muchas opciones, no es práctico. Tenés al Dios mismo como protector, como padre amoroso, y te vas a soltar aquí a buscar que un hombre te va algún otro hombre te puede proteger como te protege Dios, alguna institución, alguna corriente política, científica, filosófica, solo Dios. Es decir, si no lo hace Dios, no hay nadie quien pueda hacerlo. Por eso Job se dio cuenta también de eso, y si él dice, pase lo que pase, yo a Dios no lo suelto, por nada del mundo. Mejor que acá no voy a estar en ningún lado. Y a veces, Carlos, pasa que la voluntad de Dios que nosotros no entendemos puede ser que la torzamos, como pasó en el libro de Reyes con el rey Ezequías, cuando ya Dios había determinado que ya los días de la vida de Ezequías ya estaba, y Ezequías se puso a llorar contra el muro y a patalear, y Dios le dijo, dale 15 años más. Decirle que va a vivir 15 años más. ¿Y qué hizo Ezequías en esos 15 años más? Se había portado bien hasta ahí, hasta ese momento. Pero ¿qué hizo? Llamó al rey de Babilonia, lo hizo entrar al castillo, le mostró el templo, le dijo, mira, acá se entra, acá se sale, acá tenemos todos estos tesoros. Después vino y le dijo, ¿qué hiciste? Y dijiste, no, está todo bien, es mi amigo. Es tu amigo. No sabes lo que va a pasar ahora. Entonces, cuando queremos algo más de lo que ya Dios determinó, es decir, claro, por algo Dios ya determina nuestros tiempos y nuestros lugares, y hay que obedecerlos. Eso es la confianza total en la omnisciencia de Dios, en Dios. Él siempre va a ser mejor que nosotros, Él ve más lejos que nosotros, en manera figurada Él ve más lejos que nosotros. Entonces, es mejor confiar en Él, indudablemente. Nosotros, sin duda. Job manifiesta, ¿no? Ya cuando está bajando un poco al piso en su razonamiento tan interesante, nunca tal acontezca que yo justifique, le habla a los amigos, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad de mantenerse firme con ese Dios. Mi justicia tenga sida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, y ahí le dice a esos tres amigos, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Y ahí le dice a sus amigos, realmente le pifiaron con lo que están diciendo. Vamos a ver el capítulo 28, que es lo que dice. Ciertamente la plata tiene su venero, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras caen en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos del habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. En Proverbios 17:3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El ser humano, como muestro ahí la foto de las minas, llega hasta los confines, ¿no? Sí. Tiene esa fuerza, pero se olvida de algo fundamental, escudriñar y llegar a lo que hablamos recién, a las intenciones de Dios. ¿Por qué desprecian tanto la sabiduría de Dios el ser humano? Y buscan lo material, matan por perfeccionar ese oro.
Matan, desprecian al ser humano. Después que lo tienen, desprecian al otro que no tiene. Sí, Matan al pobre a morir en esas minas, por ejemplo, ¿no? desgraciadamente el hombre sigue el camino del diablo. Poder, 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 poder. Porque el diablo quiere poder. Buscan poder. Y el poder no tiene fin, porque el dinero tiene fin. Si un hombre, una persona, una mujer puede acumular tanta riqueza como que para el resto de la vida. Pero poder, la única manera de obtener otro poder sería dominar el mundo. Por eso el poder no tiene fin. Y el oro, la riqueza, representa poder. Eso es tirano en el mundo que quizás no. Bueno, ahí tenés, desgraciadamente, otros, tanto Putin como Xi Jinping hablando de vivir 150 años. No quieren soltar el poder. No, ni que hablar en Venezuela, ¿no? Sí. Pero no entremos en la cuestión. La idea es esa, que el hombre siempre quiere poder y poder, y sueña con una vida más larga, ¿para qué? Para seguir haciendo poder. Es infinito la ansia de poder que tiene el ser humano, y más de lo que tuvieron la oportunidad de probar cierto poder, porque hay algunos que no llegamos a nunca tener poder, nada, al menos. ¿Y cómo esquivaba ese poder que le querían dar a Cristo cuando le decían, tú eres el Mesías? Sí. Yo vengo por una misión, no vengo para buscar esta gloria de este mundo. Y Satanás mismo, en los 40 días en el desierto, dijo, te voy a dar todo si te postras y me adoras. Y él dijo, todos los años. Sí. Bueno, a mismo Pablo lo querían entronizar también cuando murió la serpiente y él, no. A Bernabé también, cuando tú eres Júpiter y el otro era Saturno, y a Pablo de nuevo, cuando lo querían adorar, no va por ese lado. Y es interesante el capítulo 28, que es tanta búsqueda y tanta muerte, y en el 5 dice, y de la tierra nace el pan. Es decir, tanta cuestión, tanto oro, tanto afán, pero si para comer lo tenés abajo de tus zapatos. Te plantas un trigo, te plantas una papa. No sé quién dijo, pero hay un dicho que dice, son 15 centímetros de tierra nomás, prácticamente cultivable. Eso es todo lo que hay. De ahí depende todo lo que hay sobre la parte de tierra, depende de esos 15 centímetros de tierra fértil. Son un poquito más, 15 según, pero promedio 15 centímetros de tierra fértil. Porque más abajo ya no hay tierra para plantar, es solamente la capa arriba, la capa negra. Entonces dice, de esos 15 centímetros, toda la vanidad humana depende de esos 15 centímetros de tierra, que ni siquiera están en todo el planeta Tierra, en ciertas áreas. Y a veces destruyen en la tierra que produce pan para sacar oro, para sacar poder. Y bueno, desgraciadamente la necesidad está acá. Es lo que hablábamos la otra vez, de qué le sirvió a Salomón toda esa gloria de ese templo que no duró nada. Sí. Y ni siquiera Salomón, por haber hecho ese gran templo tan imponente, no pudo él desviarse de la idolatría, teniendo en cuenta que el ser humano se desvive por los tesoros, el oro y el poder, y no se da cuenta que debajo de sus pies tiene lo más importante, que es el sustento de cada día, ni que hablar del fundamento básico de la sabiduría. Y eso analiza Job acá, ¿no? ¿Qué dice, Carlos? ¿Qué dice en el versículo 2 en adelante? Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni al diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con esa topacia de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Pero el hombre no busca sabiduría, busca oro. Si le pones sabiduría en una mano y oro en la otra, toma el oro. Toma el oro. Y la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor al Señor, ¿verdad? Ahí tenemos la corona inglesa que tiene oro de Ofir. Si vos vas a Inglaterra, vas a los museos, cuando la reina o el rey de Inglaterra se pone, es oro de Ofir, el oro más finísimo que hay. Oro de Ofir, este es el oro más fino y limpio del mundo, dice. Sin embargo, en el Salmo 49, 6 y 8, en Mateo 16, 26, dice, la sabiduría y la fe son mejores que el oro. Y a veces el hermano o la hermana, por eso Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque realmente los cristianos que no
buscan, más allá del sustento y abrigo que Dios nos da, ya nos desviamos a amar otra cosa, o amamos el enriquecernos, el poderío, o amamos al Señor, que no quita que dejemos de trabajar por el sustento. Probable que no, pero dice, basta cada día su propio mal. Nosotros tenemos que trabajar espiritualmente en nuestras manos, pero hay una cosa curiosa también, si tú te fijas en la Biblia cuando habla de trabajar, prácticamente muchas de las veces habla para ayudar a los demás, no dice para trabajar para uno mismo, para ayudar a los demás, es decir, para ayudar a los que tienen necesidad, como que, bueno, dice buscar el reino de Dios y su justicia, cosas añadidas, pero en muchas de las partes que habla de trabajar, habla para ayudar a los demás, no dice prácticamente para ayudarse a sí mismo, para crecer uno mismo, sino para ayudar a los demás. Es una razón, pero claro, el hombre quiere oro para comprar cosas perecederas y la sabiduría le compra una vida eterna, de cierta manera. Para la sabiduría lo lleva hacia Dios, hacia Cristo, y hacia la salvación y hacia una vida eterna. O como dice el propio Salomón, por vanidad, para ostentación, para decir, mira, yo tengo más que vos. El oro no se come. Y no se puede llevar tapado en el cajón. Lo puede poner en el cajón, pero no se puede. Y tal cual, la famosa frase, venimos desnudos, nos vamos desnudos. No, es más, que si un pobre lo meten en un cajón y lo entierran, tal vez descansa simbólicamente en paz. Pero si a un rico lo entierran con joyas, lo van a ir a supar la tumba y le van a tirar todo para afuera y van a robar y le van a tirar los huesos y van a sacar el oro. Es decir, pero no acá, más, en paz. Carlos, más allá de lo material, perdóname, más allá de lo material, está la desviación de buscar la sabiduría, la desviación de dedicarle tiempo a Dios. Es decir, te tendría que dar vergüenza de alguna forma u otra si te acostás pensando cómo vas a conseguir más dinero jodiendo a otra persona, o más dinero despreciando la sangre de Cristo, o más dinero sin tomar en cuenta lo de Dios, porque pasado mañana capaz que vas a estar más tranquilo y vas a poder entender lo de Dios, pero ahora no es tiempo. Bueno, y la palabra... En los casos de los creyentes, dice, la viuda pobre echó más que todo, porque echó todo su sustento. Los otros echaron lo que les sobra. Y si lo llevamos a tiempo, a veces puede pasar que un creyente le dé a Dios el tiempo que sobra. Los domingos lo sobra un rato porque no trabaja y se lo da a Dios. Y el resto de la semana lo usa para él. Y está el otro, hermano humilde de repente, porque indudablemente como no se dedica a hacer riqueza, es más humilde y le dedica más tiempo a Dios. La parábola de las bodas del Cordero, cuando el rey manda a llamar a los convidados se excusaron diciendo, no, unos se fueron a sus labranzas y otros se fueron a sus negocios. Claro. ¿No? Es decir, cuando un cristiano te golpea la puerta, o un hermano que es familiar tuyo, o tu hijo, tu padre, te dice, vamos a leer, no vayas a decirle, mira, me voy, tengo otras cosas más importantes, porque el rey, Dios, el que te invita a la boda del Cordero, para que seas partícipe de él, que lo disfrutes y que vos lo rechaces, tarde o temprano te vas a recordar esas palabras. Y lamentablemente, si llega ese día que tenés que partir y no arreglaste cuenta, no te arrepentiste y seguiste buscando la sabiduría de Dios, vas a ir al infierno. Te guste o no te guste, como nuestro Señor manifestó muchas veces, hay de esas personas. La sabiduría es eso, no ser necio. Es decir, ser necio, estar pensando en el ahora, en el 2 centímetros, pensá en la eternidad. Pensá en el amor de Dios, ¿verdad? Había una parábola que no es bíblica indudablemente, aclaro, que es de un libro llamado, creo que era, es una parábola, pero no bíblica, la hizo un hermano que tiene sentido, que dice que había un bufón que era muy cómico, y un rey que tenía bufón. Un día el bufón dijo una cosa tan sin pie ni cabeza, que el rey le regala el cetro de oro y le dice, mira, te lo doy con esta condición. Cuando tú oigas un disparate más grande y más sin pie de cabeza que lo ha dicho, tienes que regalarle el cetro. Y el bufón dijo, sí, está bien. Pasaron los años, un día el rey enfermó de muerte y fue el bufón a visitarlo. Y le dijo, oh, mi señor, dice,
¿estás preparado para la hora de tu muerte? Dice, no. Entonces el bufón va y regala el cetro de oro. ¿Por qué? Porque la única seguridad que tenía ese hombre el día que nació es que un día iba a morir. Y no se había preparado. Es la única seguridad que tenía. No sabía si iba a ser rico, si iba a ser pobre, si iba a ir mucho, si iba a ir poco, si iba a casarse, si no iba a casarse, si iba a tener hijos, no tener hijos, si iba a tener poder, no iba a poder. Lo único que sabía del momento que nació es cuando iba a morir. No se había preparado. Es decir, por eso es el disparo más grande. Y la gente no se prepara. La gente vive como si va a vivir eternamente. Y algunos todavía dicen, no, cuando sea viejo, allá que cansado, agarro y me preocupo por Dios. Mientras vivo mi vida. Pero ¿qué le garantiza que va a llegar a viejo? Es una necesidad total. Lo loco sería preocuparse primero, y después. Es como si una persona estuviera en un lugar, no sé, con animales salvajes, con enemigos, y dijera, bueno, vamos a comer y después cerramos las puertas y trancamos todo, que no entre nadie. No, primero asegurate del peligro. Es decir, cerrar las puertas, tranca todo y después comer tranquilo. Bueno, es lo mismo. Primero asegurarse qué va a pasar cuando me muera. Y después me dedico a vivir el tiempo que tengo de la mejor manera posible. Pero primero tengo que solucionar algo que va a ser inevitable. Pero Inevitable, como dice el Salmo 111, versículo 10, que dice, mira lo que dice. Por eso todo tiene que rumbear para ese lado. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Ok? Su alabanza permanece para siempre. Eso es parte de la sabiduría del ser humano. Y es la que Job le está demostrando a estas tres personas, que él entiende eso como lo fundamental, más allá de cualquier otra sabiduría. La sabiduría, seguir los mandamientos del Señor, respetalo y vas a permanecer para siempre. Seguimos leyendo el versículo 20, Carlos, ¿qué dice? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Ya toda ave del cielo se oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces te veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Y acá tenemos un resumen impresionante de varios libros bíblicos, sí, que nos lleva a arrodillarnos, a pedir perdón y a creer en Cristo, y siervos inútiles. Siervos inútiles. Es decir, si vos vas a una empresa y ves un capataz que te está diciendo la máquina funciona así, hacela así, vos te vas a poner a discutir con el capataz, decir, no, yo la voy a hacer así porque se me da la gana, y de repente perdiste la mano porque no seguiste las ordenanzas del capataz. Y es lo que Dios quiere, siguiendo las instrucciones, actuemos sabiamente porque nos conviene, eso es parte de la sabiduría. Acá resalté el versículo 25, al dar peso al viento, porque otra vez el libro de Job y la ciencia se interactúan. Sí. Ahí dice, Galileo Galilei descubre en el siglo XVII, mediante un experimento, que el aire tenía peso, contrario a lo que se pensaba en ese entonces. Tiempo atrás, Dios ya se lo había dicho a Job 28, 24 y 25. No me acuerdo si ya pasamos o no, cuando habla de, que prácticamente está describiendo describiendo la genética, cuando dice todas cosas fueron escritas en el libro, fueron hechas, y después fueron hechas, cuando habla de cuando él fue concebido, es decir, los genes, es decir, el joven habla mucho de ciencia y también de cosas que van a pasar. Entonces, si nosotros vemos que un libro que da información científica, que después se convirtió si se compara científicamente, cosas que mucho antes, después habla de un leviatán, tenemos que, cuando habla del leviatán del tiempo al fin, tenemos que ver que también ya nos está demostrando que sabe de lo que está hablando, que conoce lo que está hablando. Y él habla del leviatán, soberbio contra soberbio. Entonces, es decir, son cosas menores.
Y bueno, Carlos, cuando habla que ahí en el 28, y aquí el hombre, aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? y bueno, precisamente que la sabiduría es tener temor de Dios. Un tener temor no es temor del Señor, es temor a la ira de Dios. No, porque la gente a veces no entiende. Horrenda cosa que hermano de Dios vivo. Es así de simple. La gente quiere hacer un Dios bueno. Sí, es Dios bueno, es amoroso, pero Dios es justo también. Él da una oportunidad, Él da otra oportunidad, pero no puede permitir que el pecado quede sin castigo. No lo puede permitir. ¿Por qué? Porque es justo. Si Él permitiera que el pecado quedara sin castigo, sería injusto. Dios no es injusto. Él da 1000 oportunidades. Él habla con amor. Él previene. Dice lo malo que puede venir y lo bueno que puede venir. Nos pone para elegir el bien y el mal. Pero Él es justo. El temor a Jehová no es, a veces se entiende como un temor, sí, como papá, mamá, no. Horrenda cosa que hermano Dios vive. No enfrentemos a Dios. No enojemos a Dios. No caigamos en la ira de Dios. La ira de Dios nos lleva al infierno. Y el amor de Dios nos lleva al cielo. No es juguete. Tenemos un alma sola y una oportunidad sola. Con esa alma tenemos, o enfrentamos la ira de Dios o el amor de Dios. Pongamos el ejemplo de un padre de familia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, no es. Vamos a suponer que está escuchando, es un buen padre de familia, aconseja a su hijo, le dice cómo actuar, pero el hijo va creciendo y le toma el pelo al padre. El padre nunca le hizo nada malo, le está diciendo, no rompas esto, no ofendas acá, mantenete en las reglas, que las reglas son para tu bien, mete la mano en el enchufe, te va a dar una patada, si rompes esto hay que comprarlo de nuevo, y a papá tiene que trabajarlo, para que lo vuelvas a tener y lo puedas disfrutar, no. Y él va creciendo y va insultando, hay un momento que el papá va a decir, afuera, no somos compatibles, hay un momento que ya el papá, por más que te quiera, por más que quiera lo mejor, hizo todo lo posible. Ya sería injusto mantener a esa persona que se burla, vamos a suponer ese niño, se burla del padre, no sigue las reglas y en un momento puede llegar hasta pegarle, insultarlo, escupirlo, maltratarlo, faltarle el respeto. Ese padre obviamente pasa no sería... con la juventud que se mete a veces por desobediencia en drogas y cosas de esas, cosas raras, que no sé, que hace que después sea imposible la convivencia, porque la convivencia se destruye la familia, Sí. Y si el padre tenía sabiduría y pensaba las cosas, quería una armonía, una reunión familiar, comida, pensar en el futuro, en los nietos, eran dos caminos, uno apartado de ese futuro, otro con otro. Entonces el temor de Dios espiritual de toda persona creada, es decir, sí, Dios es mi Padre, como Cristo dice, llámenle en papá, Padre nuestro. Mantengamos ese vínculo, obedezcamos su regla y sigamos su camino. ¿Es tan difícil de entender eso? No. Y lo otro es, si somos hijos, no modifiquemos las reglas de papá, que Cristo la puso. ¿Por qué vamos a modificar las reglas que puso nuestro Padre para enaltecer a otra persona que no sea Cristo? Y otra vez estamos pifiándole. Por eso este canal muchas veces habla respecto de ese tema. El temor del Señor no solo conlleva al no creyente a arrepentirse, sino al creyente para mantener la doctrina. Claro. El temor es también para el creyente para no adulterar la doctrina. Ciertamente. ¿Verdad? Ciertamente, no creo que ciertamente. El creyente, además, el creyente ya conoce a Dios, ya recibió el sacrificio de Cristo. ¿Cómo va el mismo creyente tratar de opacar la figura de Cristo o desobedecer al Padre? Es peor. Indudablemente la salvación nosotros
por doctrina creemos que no se pierde, pero no va a tener fruto, no va a tener gozo, no va a tener premios espirituales, no va a ser una vida llena de alegría ni de gozo. Y a su vez también puede ser, más allá de lo que tú dijiste, que obviamente si uno se arrepintió realmente y trata de seguir el camino y por ignorancia modificó, ¿tá? Pero si una persona le manifiesta, mirá, esto está escrito en la Biblia y vos vas por otro lado, bueno, ahí puede ser que sea trigo y no, que sea cizaña y no trigo, porque salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y muchos me dirán, Señor, Señor. Es decir, por eso hay que tener ojo clínico, es decir, espiritual, sin juzgar, pero sí, como manifesté en el video anterior, probar a los espíritus a ver si son de Dios. Es un trabajo no sencillo de los cristianos, ¿eh? Puesto los ojos de Jesús, autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que venir a Cristo. Ayer compartía con un hermano el versículo, dice como las manos de los ciegos miran las manos de su Señor. Es decir, nosotros estamos los ojos en Cristo. Nosotros tenemos todo de Cristo y miramos a Cristo. Y normalmente lo compartimos los hermanos y eso nos exhortamos y nos exhortan, nos enseñamos y nos enseñan. Y Dios te enseña todo, te envía todo. Pero siempre tenemos que mirar a Cristo. Esto que me dice esta persona o esto que hace esta persona, ¿es de Cristo? ¿Cristo lo haría? ¿Lo enseña a Cristo? Porque nosotros somos responsables, en cierta manera, de nuestra santidad. No es el hermano responsable, somos nosotros. Indudablemente los ancianos, los pastores nos van a aconsejar y para bien, o los hermanos mismos. Pero últimamente los responsables somos nosotros, no son ellos, somos nosotros. El amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza equivale a respetar sus órdenes. Claro, es cumplir. Si me amás, guardad mi mandamiento. Es una señal de amor hacia Dios. En esto me conoceráis, si guardáis mis mandamientos. Si no, no nos conocemos. Claro. Entonces, en ese sentido, el temor engloba a la persona no arrepentida como a la persona arrepentida. Claro. Y va para nosotros, obviamente. Sí, es decir, cada cosa que hablamos, cada reunión que tenemos. Bueno, vemos el pueblo de Dios, Israel. Eso es lo que pasó en el holocausto, fue un castigo tremendo por mucha desobediencia. Pasó con los babilonios. Es decir, si al pueblo que él escogió y eligió, cuando se comportó mal o no hizo lo adecuado, se rebeló contra él, padeció esas tremendas cosas que queda para los que no son, los que no eran por Dios. Me hace acordar a Jeremías, el profeta, que te conozco desde antes de que estuvieras en el vientre, manifiesta Dios a Jeremías, y dice, bueno, ve y profetiza, le va a pasar esto, esto y esto, y dice, no, Señor, es un pueblo que se va a arrepentir, ten misericordia. Vos predicale. Fue y predicó, el pueblo decía, este me viene otra vez con palo, y palo, ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso. Lo ataron, lo azotaron, y después Jeremías decía, no quiero hablar más, ya está, se terminó, no quiero hablar más. Bueno, no era bueno el pueblo, vamos arriba. No, te azotaron, ¿qué pasó? Y bueno, después dice, la verdad, que no quiero hablar más, pero cuando digo que no hablo más, me viene como un fuego que no puedo parar para que vaya y le explique a esa gente que tiene que convertirse, que arrepentirse, salir de ese camino. Y ese es el trabajo que tienen los cristianos. La verdad, los siervos de Jehová no pueden parar de Jehová, de Dios. Los servidores de Dios no pueden parar de amar al pueblo de Dios. Y ese trabajo de remanente que siempre está peleando por estas cuestiones, obviamente va a ser siempre mal visto por aquellos que realmente se aman más a sí mismos que a Dios. Claro, lo que pasa es que a veces se busca un poco la comodidad. Y es una lástima, ¿no? Es lo que habla hoy, el dedicarle un tiempo sobrante a Dios. Es decir, bueno, yo me ocupo de mis asuntos, me sobra un poco de tiempo, entonces lo dedico a Dios un domingo y si bueno, tengo ver una película o leer la Biblia, mejor mirar la película y después leo la Biblia y va pasando, y no quieren que le cuestionen lo que está haciendo, no quiere sentirse incómodo porque eso le lleva a cierta comodidad, pero no es así. Es decir, a Dios tenemos que darle lo más que podamos, porque no darle, porque no le damos nada, simplemente hacer lo más que podamos de acuerdo a la voluntad de Él, porque nosotros a Dios que le podemos dar. La admirable Job que amó a Dios en las buenas y en las malas. En las buenas lo amó, y él hizo esa voluntad de Dios, y en las malas siguió amando y hizo, aunque no entendió nada, y llegó un momento, claro, que la humanidad salió indudablemente, porque nadie es perfecto, y llegó un momento que ya se
se cuestionó cualquier cosa, pero él, como él dice, él no iba a perder la integridad, él no iba a dejarse justo. Bueno, está como Dios me castigó, ahora hago lo que quiera. Dijo, no, la justicia la tengo vacía, voy a mantenerme, porque indudablemente hay algo que no entiendo, pero algo pasa acá. No entiendo qué pasa. Si usted tuviera yo al frente, le diría que te equivocaste, pero no, la justicia no la voy a dejar, porque claro, no había otro camino. Y luego tiene el creyente, es decir, valorar las cosas, la relación con Dios, darle prioridad absoluta a la relación con Dios, a la armonía, a la comunión con Dios, darle absoluta prioridad. Pero desgraciadamente a veces pasa eso. El tiempo que me sobra, se lo doy a Dios y me siento bien, y así pasa. Tenemos más versículos, Carlito. Vamos a quedarnos por acá. Bueno. Se nos ha ido un tiempito y la noche está larga, pero vamos a hacerlo. Vamos a continuar, si Dios quiere, muy prontito. Bueno. Hay mucho por seguir hablando de Job. Es un libro tan grande. Lo que hablamos al principio de hablar, digo, 3 versículos te llevan una hora porque es infinito. Es un libro muy, muy vasto, muy lleno de cosas, muy lleno. Cada versículo es una reflexión. Es impresionante. Es impresionante, Job. Es decir, es maravilloso. A mí sí me encantó. Continuaremos en el próximo video de Job. Bueno. Algo para reflexionar, Carlos. Realmente hay que reflexionar es esto. Hay muchos creyentes, sobre todo en las redes, se habla mucho de que la venida de Cristo es hoy o mañana. Hay muchos creyentes que tienen toda la fe puesta en eso, pero el día y la hora nadie lo sabe. Puede venir mañana, puede venir dentro de 5 minutos, pero puede venir dentro de varios años. No se decepcionen si Cristo no viene hoy. No diga, bueno, ahora sí, no vale nada, no, porque son trampas del diablo. Tal vez nos dice el día y la hora, nadie lo sabe. Cuando nadie lo espera. Ahora todo el mundo está esperando. Si viene, bendito sea, lo estamos esperando. Y si no viene, seguimos esperando. Pero no nos excepcionamos. Hay muchos creyentes que han puesto prácticamente todas las fichas a esto. Es decir, sí, tal vez viene. Alabado sea Dios. Pero tal vez todavía no es tiempo. Alabado sea Dios. Nosotros seguimos esperando. Veremos que fue necesario, tratando de perfeccionar realmente, preocupados por nuestra santificación, predicando el Evangelio, hasta que Él venga. Ya está. Muy bien. Tú estás hablando, porque justo hoy, el 22, 23, 24 de septiembre, estamos en la fiesta de las trompetas y todas las fiestas judías, las 7 fiestas representaron un cumplimiento profético. Y hay muchas fichas que en estas fiestas de las trompetas de 2025 se pueda cumplir el arrebato. Hay muchas fichas puestas por mucha gente. Y como tú lo dices, sabiamente, hablando de la sabiduría de Dios, los tiempos los pone Dios. Nosotros podemos analizar, dialogar, charlar, pero no poner una expectativa enorme en lo que nosotros pensamos, porque eso lo decide el Padre. Claro. Entonces, en ese sentido, si no viene, tenemos más tiempo para predicar, para estar con los hermanos, para seguir creciendo espiritualmente. Y si viene, ganamos. Claro. Y si no, esperamos. ¿Verdad? Claro. Sabiamente, Carlito. Nunca abandonando como Job, nunca abandonando, teniendo la justicia cosida, nunca abandonando a Dios. Sin embargo, independientemente de que venga o no venga, los tiempos son cortos. Sí, si hay una persona que no se arrepintió, no espere a que venga o no venga mañana o dentro de un tiempo. Ya, íntimamente, personalmente, interiormente, se arrodilla ante ese Dios Padre y agradece que su Hijo murió en la cruz. Se arrepiente uno de los pecados ante ese Dios Padre y dice, gracias porque por la sangre del Cordero soy justificado. Y después seguir los mandamientos sabiamente. No seas necio, no seas soberbio, no seas vanidoso, humilde, porque Dios ama a los humildes y resiste a los soberbios. Y en humildad, mi estimadísimo hermano Carlos Acosta, seguiremos adelante si nos llega a venir el Señor, los lunes acampando a las 6:30, Dios mediante, nos reunimos acá en diferentes casitas, pero siempre en Pando, o en tu casa, en mi casa, o en la casa de algún hermano, para continuar aprendiendo espiritualmente y crecer entre todos, sin ser uno más grande que otro. Todos
como una iglesia, como un cuerpo que se ayuda uno con el otro y funciona en conjunto, así vamos marchando. Y son bienvenidos todos aquellos los que quieran acá en la ciudad de Pando, Uruguay, y recomendamos en el resto del mundo, en el resto de Uruguay, que vayan a una iglesia, ¿ok?, que respete la sana doctrina y que tenga hermanos que se amen los unos a los otros y amen a Dios por sobre todas las cosas. En esto conocerán que somos discípulos, en que os améis unos a otros. Ahí está. Busquen eso. Los que no creen en Dios, los que no conocen a Dios, busquen una iglesia donde vea que hay amor entre sus hermanos. Y esa es la iglesia de Cristo. Amén. Y que, como los levitas, dijo Víctor, lleven el tabernáculo arriba, a Cristo, al Salvador. Cristo primero. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí. Gracias, Carlos, nuevamente por compartir un nuevo video del canal. Gracias por estar. Continuaremos charlando sobre Job, Dios mediante, si no viene el rapto mañana. Así que, salud. Gracias. Hasta luego.